Bueno, compañeros, continuamos con la presentación de sujetos y principios del proceso penal acusatorio. Ahora vamos a ver los principios que condicionan la detención. Muy rápidamente, primero, el principio de privación de la libertad como excepción. Lo encontramos en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿De acuerdo? Por este principio de privación de la libertad como excepción, encontramos el supuesto de flagrancia en el artículo 16 constitucional y en el 146, y ahí está mala presentación, el 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta flagrancia la vemos como un supuesto de excepción a la regla general, que es la necesidad de contar con orden de aprehensión para detener a una persona. Como regla general necesitamos contar con el mandamiento escrito, pero en virtud de la flagrancia cualquier persona puede detener aún sin orden judicial. En este caso de la detención se deberá de poner sin demora al detenido a disposición de la autoridad, ya sea del Ministerio Público o de cualquier autoridad en tratándose de la detención que realicen particulares. ¿De acuerdo? Obviamente la policía tiene la obligación de poner a disposición ante el Ministerio Público. No podría hacerlo ante otra autoridad porque la misma policía ya es autoridad. Esta cuestión de ponerlas ante cualquier autoridad únicamente aplica cuando se hace la detención por particulares. Además, debe de existir un registro inmediato de la detención. Este punto, bueno, yo lo que he visto, se supone las leyes, sobre todo en materia de seguridad pública, hablan de la existencia de un registro administrativo de detenciones, también el Código Nacional. Sé que, por ejemplo, PGR tiene un sistema administrativo de detenciones, pero en lo personal al menos no conozco ningún cuerpo de seguridad que efectivamente esté alimentando constantemente este registro administrativo de detenciones, porque la idea de estos registros es que cualquier persona, o sea, que sean registros públicos en los que cualquier persona pueda observar si detuvieron a su familiar, por ejemplo. Pero bueno, en la poquita experiencia que yo tengo, no conozco una corporación que efectivamente maneje y administre un registro administrativo de detenciones tal cual lo señala la ley. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Cuáles son los puestos de flagrancia que se prevén en el 16 constitucional y en el 146 y 147 del Código Nacional? El primero, la flagrancia en sentido estricto, es la detención en el momento de estar cometiendo el delito. ¿De acuerdo? Nosotros presenciamos el delito y al momento que se está desarrollando, detenemos. Ese es el primero. El segundo, que para mi gusto se divide en otros dos, es la detención que se hace inmediatamente después de haber cometido el delito, es decir, el delito ya se cometió. Y se divide en estos otros dos supuestos. Primero, cuando nosotros observamos la comisión del delito y detenemos en virtud de una persecución material e ininterrumpida. Las jurisprudencias que yo conozco refieren la persecución material a que efectivamente tengamos que estar atrás de la persona, ya sea por medios físicos o inclusive por cámaras de video. Y la ininterrumpida es que no se le pierde de vista. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, las cámaras de video juegan un papel a favor en cuanto a la no interrupción. Por ejemplo, yo puedo estarlo persiguiendo, a lo mejor yo lo pierdo de vista, pero mediante cámaras por radio me están avisando, se fue por allá, yo lo estoy viendo, entonces no hay interrupción. Es de acuerdo a lo que yo conozco. La verdad no tengo ahorita el registro de las jurisprudencias, pero sí existe. Después el siguiente principio, el siguiente supuesto es cuando ya una vez cometido el delito, lo que se conoce como flagrancia por señalamiento. Cuando después de cometido el delito, el imputado o el detenido es señalado por personas, ya sean testigos, ya sea la propia víctima, ya sea coimputados. Es decir, ya se cometió el delito, la víctima, los testigos u otros imputados me señalan a tal persona, pero una vez que me la señalan, puedo llevar a cabo la detención
siempre y cuando exista información o indicios que hagan presumir la participación de dicha persona. Y para esto se requiere una búsqueda ininterrumpida, que no se haya interrumpido la búsqueda de la persona. Es decir, ya no aplicaría aquí, como nos comentaron en clase, que simplemente por traer los indicios, ya después de 3, 4, 5, 20 días se le detenga en flagrancia. No, tendría que haber una búsqueda ininterrumpida y un señalamiento, además de la existencia de indicios o de otra información que nos haga ver su responsabilidad. Luego llegamos al caso urgente. Está previsto en el 150 del Código Nacional y en el 16 constitucional. La detención por caso urgente la ordena el Ministerio Público, debe de ser por escrito, fundada y motivadamente, en los siguientes casos. Cuando se trate de delitos graves, que son los delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, o aquellos, así nos señala la ley, que tengan un término medio aritmético de 5 años o más en su pena. El medio aritmético es el mínimo más el máximo entre 2. Si suma 5 años o más, bueno, es posible detener por caso urgente. Para dictar una orden de detención por caso urgente hay que tener datos de prueba suficientes para demostrar la existencia del hecho y la probable participación, así como para considerar que existe un riesgo de sustracción del imputado, pero también debe de concurrir la hipótesis de que no podamos acudir ante el juez por razón de la hora, el lugar o la circunstancia. Que bueno, esto en Aguascalientes yo creo que ya no es muy fácil de aplicarlo porque, como sabemos, ya la comunicación con los jueces es por cualquier medio y pues bueno, eso de la hora, lugar o circunstancia yo creo que muy difícilmente podría satisfacerse para dictar legalmente una orden de detención por caso urgente. La retención ante autoridad ministerial no puede exceder de 48 horas o bien de 96 en casos de delincuencia organizada, según el 16 constitucional. Esta retención se dicta por el MP después de detener en flagrancia o urgencia, y para que sea procedente la retención se debe de analizar las circunstancias de la detención, el MP debe de calificar la flagrancia y también debe de ponderar la pertinencia de, por ejemplo, solicitar prisión preventiva oficiosa o garantizar el adecuado, el resguardo de los indicios o de los testigos, etc. Son varios requisitos que se deben de cumplir a la hora de determinar una retención, pero bueno, ahorita yo creo que no es materia de la presentación, entonces solo lo mencionamos. Bueno, el control de detención. Una vez que se detiene a la persona en flagrancia y que es puesta a disposición del Ministerio Público, ya que transcurre estas 48 horas, el Ministerio Público debe de ponerla a disposición de un juez. Según el artículo 16 constitucional y el 308 del Código Nacional, cuando el imputado es puesto a disposición del juez detenido o privado de su libertad, lo primero que debe hacer este juez es analizar la validez de la detención. ¿Qué es lo que analiza el juez? Primero, debe analizar que efectivamente se verifique un supuesto de flagrancia o urgencia, o caso urgente en este caso. Si no existen datos suficientes para considerar que sería la flagrancia o el caso urgente, no aplicaría y no sería una detención legal. También debe de analizar que no se haya excedido en las 48 o 96 horas de retención ante el Ministerio Público, y por último, que existan los requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son estos requisitos de procedibilidad? Es la existencia de una querella, en los casos que así lo requiera, por parte legitimada obviamente, la existencia también de una denuncia o de requisito equivalente, nos dice el Código Nacional. Ya después veremos cuáles son. En el análisis del control de la detención, el juez ya sea confirma la legalidad de la detención o, en caso de considerarlo ilegal, debe de decretar la libertad inmediata del detenido. Bueno, para no hacer más largo el video, lo paramos aquí. Gracias, compañeros.